Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí, muchachos, y atender esta convocatoria para este nuevo curso, N8N Fundamentals. Nuestro entrenador del día de hoy, Jesús Martínez. Jesús, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Fernando, buenas noches a todos. Mucho gusto, soy Jesús Antonio Martínez Velandia, ingeniero de sistema de computación de profesión y en el día de hoy expositor de este mundo de herramientas que se vienen actualmente. Excelente, Jesús, excelente. Gracias por preparar este entrenamiento para nosotros y básicamente, muchachos, lo que queremos es entrar en el mundo de los flujos, ¿verdad? Cómo podemos desarrollar flujos, cómo podemos automatizar procesos. Queremos entender qué es ese tema de la automatización y para eso, pues nada, Jesús, te dejo en poder de la presentación y muchas gracias por el entrenamiento que vamos a arrancar el día de hoy. Muchas gracias Fernando por esa presentación. Bueno, en el día de hoy, como ya Fernando destacó, vamos a ver qué es N8N. Inicialmente desde los fundamentos, partiendo por cómo se instala, cuáles son los beneficios, entre otras cosas que veremos más adelante. Esta es la agenda del día. Lo primero es la filosofía, el que es. Lo segundo, veremos el despliegue, veremos las dos formas, el cuando es autolojado en un VPS o cuando directamente se descargan desde la plataforma de ellos directamente. Veremos unos webflow básicos, unos 10 nodos fundamentales, las expresiones regulares que llevan esta serie de nodos. Actualmente, cómo se puede monetizar con estos flujos, agentes de inteligencia artificial y unas muy buenas prácticas para la elaboración. Antes de empezar, me gustaría saber si hay una persona en el presente público que no domine por lo menos ya los fundamentos básicos de la programación. ¿Nadie? Bueno, comencemos entonces con qué es N8N. N8N inicialmente es un orquestador. Algunos la palabra orquestador, quizás desarrolladores un poco más avanzados, se les intuya como un Kubernetes, que es esos pocos contenedores de Docker, cómo se entrelazan unos con otros y se forma una interacción bastante grande. Para los que no son desarrolladores, digamos que es como unos ciudadanos de primera clase y da a desarrolladores un control total. Es decir, dentro de una ciudad, todos los ciudadanos que se encuentran en esa ciudad conforman unas diferentes cualidades del cual cuando llega una entidad, todo eso se agrupa directamente. Pero en cierta ciencia y en síntesis, ¿qué es? Es una automatización. Una automatización, y para que lo tengan muy en cuenta, es todo proceso que se puede hacer X cantidad de veces. Por ejemplo, responder un correo, eh, hacer una actividad del trabajo, entre otras cosas. Eso es una automatización y de eso se encarga N8N. N8N está basado entre tres pilares fundamentales, que son Visual más código, Filecode y Data Privacy. El Filecore es que el código es visible y se puede autolojar y pagar usuarios tipo por FAT. Ya lo veremos próximamente cuando se esté haciendo el proceso de instalación. Y el drag and drop, que es prácticamente que los desarrolladores que vengan a este mundo de la automatización a veces están más familiarizados directamente con el código que directamente con hacer sistema de arrastres, que es normalmente lo que se maneja con N8N. Cabe resaltar que todo lo que se ve en N8N al final del día es un JSON y todos los datos son directamente seguros porque se pueden primero autolojar y segundo, como funciona un nivel de orquestador, ya directamente se conecta a diferentes APIs de bases de datos y esas APIs tienen un nivel de seguridad bastante práctica.
¿Dónde corre N8N? Corre en dos partes principales. La primera en el cloud y la segunda en Shell Hosted. En el cloud, directamente, si ustedes ingresan a N8N, pueden ver que esto tiene sus planes. Tiene desde el plan para empezar, que es de $20, el Pro de 50, el Business $600, en Enterprise, todo lo demás. ¿En qué se diferencia esto? Fácil. La cantidad de flujos o workflow que tú puedes generar directamente en N8N. Aquí tenemos que el plan más básico, puedes compartir un proyecto, puedes hacer 5 concurrencias en ejecución en simultáneo, puedes tener ilimitados usuarios y puedes tener 50 días de crédito de la IA, porque esto tiene una inteligencia artificial integrada. Y por el otro, que ya directamente se integra con puede ser con un VPS. En este caso a mí siempre me gusta recomendar Hostinger por lo económico y todo lo demás. Por acá. Que acá directamente uno selecciona el plan, por ejemplo, y acá uno puede seleccionar directamente la aplicación de N8N directamente. Adicional de todo esto, esto se puede instalar, que para mí, si lo van a utilizar en VPS, para mí la recomendación no es irse directamente por esta sesión de N8N, aunque parezca la más obvia, sino que se implementen con un sistema que es Deploy. Porque con Deploy no solamente en su aplicación pueden ejecutar, en su VPS pueden ejecutar solamente N8N, sino que de manera intuitiva también pueden administrar bases de datos, pueden administrar CRMs, entre otras cosas. Acá sale publicidad. ¿Qué más por acá? Bueno, entonces, reestructurando un poco. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas de cada uno? La ventaja de el cloud, que es el de directamente yéndose a N8N, es que acá directamente no se tienen que preocupar porque se caiga el servidor, por cómo tienen que mantener, por la cantidad de usuarios, por la concurrencia, nada. Lo único lo que se tienen que preocupar es que si ustedes van a hacer un flujo básico y el servidor que ustedes están viendo vale más de $20, 20 euros, lo mejor es por acá. Pero si ustedes quieren más control, directamente irse por el sistema de VPN. Cuando tienen la VPS, ustedes tienen que instalarlo, o sea, pueden instalarlo con Docker y adicional le pueden instalar una base de datos local de PostgreSQL. Para instalarlo en Docker, si quieren pueden tomar una captura de pantalla bueno, de esta imagen, no, de este contenedor, que es más que todo la estructura básica en Docker. Aquí en este curso no vamos a explicar Docker a cierta ciencia, pero sí es necesario conocer por lo menos unos fundamentos para la elaboración del mismo. Entonces, tenemos la imagen, tenemos el puerto, N8N normalmente corre en el puerto 5678 y acá en las variables de entorno normalmente tiene estos datos que son el host, el tipo de base de datos y la encriptación. Y este es un volumen que hace referencia a que hay persistencia de datos. Para que no se enreden, lo más fácil, y por lo que lo hago yo normalmente, es directamente desde el software de por acá, que es Deploy. Este es el que vamos a utilizar, no solo para instalación de N8N, sino para instalación también de el CRM que veremos más adelante. Entonces acá nos vamos para proyectos. En proyectos, simplemente se meten en proyectos y si no tienen ningún proyecto, crean un nuevo proyecto. Le colocan un nombre al proyecto, listo. Cuando lo terminen de colocar, se ingresan en el proyecto que ya crearon. Y acá, en esta interfaz principal, lo que tienen que realizar es en crear servicio, create service, y se ingresan en templates. Luego, buscan acá N8N
Y acá le aparecen tres. Le aparecen N8N sin base de datos, N8N con un worker y un run, y N8N con Postgre, con la base de datos directamente. Normalmente la recomendación es instalarlo acá directamente con esto para que tenga más facilidad a la hora de, por ejemplo, crear bases de datos, que es muy usual trabajar con bases de datos cuando uno está trabajando con N8N y en las prácticas veremos cómo. Entonces acá directamente ingresan. Yo no, como dicen los tutoriales viejitos, no lo voy a instalar porque ya lo tengo. En este caso, N8N. Y le aparece algo similar a esto. Algo similar a esto. Le aparece la última versión, la imagen, todo, 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 todo. Ya viene completamente configurado para que ustedes simplemente vengan, le den a deploy y luego se van a dominios, ingresen, inicien sesión. Listo. La sesión se inicia como cualquier sistema de sesión. Eso no tiene ningún tipo de pierde. Así que es bastante, bastante fácil en ese punto. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, inquietud? Excelente, Carol. Gracias, que todo esté bien. Bueno, ese más que todo es el proceso de instalación. Es un proceso corto, es un proceso rápido y es un proceso que realmente no sé, o sea, por el método que se puede decir que es más, un poquito más demorado, que es el método este de deploy, se pueden dar cuenta de que es algo que se puede hacer muy intuitivamente y se puede hacer hasta en un minuto. Esta es la anatomía de de un workflow. El workflow está conformado con trigger, que es cómo se inicia el flujo, si se inicia con un webhook, si se inicia con un Chrome, si se inicia con un evento de una aplicación. Está el core o la lógica, que está en cómo se estructura toda esa parte intermediaria, que es los nodos de bases de datos, los nodos de código, los nodos de seteado, los nodos de condicionales, los nodos de switch, entre otros nodos que veremos más adelante en la práctica. Y están los nodos de acción. Cuando se envía a una API externa, a un CRM, entre otros. Trigger, logic y action. Ese es un flujo de lo más básico de N8N. Pero este nudo de N8N y esta misma estructuración se la tienen que aprender porque así es como funcionan los flujos reales. Antes de pasar a la otra parte, vamos a ponerlo en práctica. Para uno crear un workflow, no es sí más que, bueno, aquí no les va a aparecer nada, a mí sí porque ya tengo algunos proyectos, pero estando todo vacío se quedan en crear workflow. Se dan por acá, aunque también pueden crear credenciales y crear tablas. Eso lo veremos más adelante con la próxima clase. Ya creamos el workflow. Así se encuentra todo desde cero. No tiene absolutamente nada. ¿Cómo está conformado? Sencillo. Aquí están los logs. Acá. Cuando pasa un error, algo en ejecución de práctica, aquí se ven. Listo. Para pantalla completa, para darle zoom, quitarlo, limpiar la mesa, ¿qué más? Añadir una mesa. Esto hace parte de las buenas prácticas. Las tablas, no, las notas adhesivas dominan bajo el lenguaje de Markdown. Uno para título, dos para subtítulo, tres para... así necesariamente. Vamos a colocar acá. Prueba. Aquí le colocamos librería, link. Hola N8N. Aquí tenemos. Bajo Markdown. ¿Podemos cambiarle el color? Sí. ¿Podemos cambiarle el tamaño? Sí.
¿Podemos borrarlo? Obviamente. Y acá están todas las opciones. ¿Podemos duplicarlo? Sí. Sacarlo, podemos eliminar con eso o simplemente utilizándolo un delete. Bueno, de este lado tenemos un command bar donde acá podemos colocar un sinfín de comandos. No es necesario que se lo aprendan ahora, pero ahí está. Y acá pueden ver el panel de las expresiones. Continuando con publish, que esto es cuando ya el nodo lo quieren publicar en producción, y un publish cuando ese nodo ya lo quieran bajar de producción. Gracias. Acá vemos el historial, este es muy importante, el historial de versiones. A veces les pasa que hacen, por ejemplo, los que vienen de programación, el famoso control Z o el famoso GitHub. Esto es como una alternativa de GitHub, la alternativa de GitHub de Git local que maneja N8N. Listo. Acá directamente podemos descargarlo. Cuando se descarga en formato JSON. Podemos renombrarlo, importarlo desde una URL, hacer las configuraciones. Acá encontramos las configuraciones. Normalmente, y esto tenganlo demasiado presente, el time zone siempre tiene que estar en su ciudad de origen o en su país de origen o directamente en el país de origen del cliente. Esto es completamente importante porque a veces pasa de que el cliente es estadounidense o nosotros somos de acá de Colombia y esto lo tenemos diferente. Entonces, cuando trabajemos con los nodos de tiempo, obviamente no va a estar en el tiempo adecuado porque no compagina directamente. Jesús, Carlos creo que tiene una pregunta. Sí, cuéntame, Carlos. Hola, Jesús, cuando tú mencionabas que NetGen tenía como un sistema similar a Git o un Git referente a eso, o sea, cuando mencionas esa parte, o sea, sí funciona tal cual como un Git, o sea, tiene los mismos comandos y eso, o es diferente. O sea, fue como una analogía, que Ah, ok. es el historial directamente de todos los nodos, no, cómo se comportó tu flujo cada vez que tú guardabas. Es como los commits. Cuando tú tienes Exacto, los commits en Git, tú puedes ver el historial de todos los cambios y tú puedes devolverte a un punto en ese cambio. Entonces, N8N te permite también mantener el historial de versiones de cambios. Si tú trabajaste ayer en la versión 2 y hoy estás trabajando y publicaste la versión 3, pero lo que hiciste definitivamente no te funcionó, entonces tú descargas ese publish de esa versión y publicas la versión del día de ayer. Entonces tú puedes manejar el versionamiento de las versiones de tu flujo, ¿vale? Y lo que yo quería también anotar allí, Jesús, qué pena, es que cuando mostraste los sticky notes o las noticas, es bien importante porque estas noticas te sirven como de lienzo organizador de flujos. Entonces tú dentro de una hoja de trabajo de flujo, tú puedes tener diferentes nodos que formen un flujo específico y tú este sticky notes o esta nota o este lienzo lo utilizas para organizar flujos específicos dentro de esa hoja. Entonces, además de tomar notas, pues muchas personas lo utilizamos es para organizar nuestros flujos dentro de una hoja de flujo. Gracias, Jesús. exactamente. Una buena práctica es siempre colocar los nodos, encerrarlo como en conjuntos para uno saber uno qué está haciendo ahí y poder retomar el proyecto en un futuro. También hay unos templates de que si uno desea hacer algo básico, acá lo podemos ver. Por ejemplo, una automatización básica de Gmail, aquí la encuentran. Entonces, aquí pueden ver para explorarlo y se pueden observar, por ejemplo, por acá. Tienen el nodo de Gmail, cuando viene un mensaje, él espera, va un agente de inteligencia artificial, entre otras cosas. Estos nodos normalmente la gente lo utiliza de referencia.
como casos de uso, cómo se integra directamente el sistema de rack. Acá lo pueden observar directamente. Bueno, acá también tienen un chat con una gente que ustedes le pueden preguntar acerca de los workflows que ustedes vayan creando. ¿Listo? Que no nos vamos a meter ahora en esos por acá, porque primero es en versión beta y segundo ya queda como para segunda clase. ¿Hasta este punto hay alguna duda? ¿Quieren profundizar de algo en específico? ¿Está todo claro? ¿Sí? Perfecto. Bueno, bueno, por acá. Yo les estuve comentando acerca de los triggers. Uno, cuando está el lienzo en blanco, uno puede directamente llegar acá y añadir un trigger. ¿Qué es un trigger? Una entrada, un input. Hay varios tipos de trigger. Hay el trigger más básico es el trigger manual. ¿Qué es el trigger manual? Es aquel trigger que tú vienes, lo presionas, lo hundes y se ejecuta todo el nodo secuencial. Este tipo de trigger se utiliza para pruebas. Normalmente hay un flujo y, por ejemplo, quieren abrir un webhook, que es cuando se conecta ya directamente N8N, directamente con un código que puede ser móvil, puede ser web, puede ser escritorio, de lo que sea. Y ustedes antes de ese nodo quieren probar una lógica, normalmente ¿qué se hace? Se coloca esto y se simula la entrada. Normalmente la entrada se simula con dos parámetros principales. El primer parámetro, por acá yo normalmente lo utilizo con code, y digo en code, JavaScript, acá le coloco en return y coloco directamente como yo quiero que se vaya viendo. Y este nodo de donde nosotros armamos como esa simulación, lo conectamos a, ya directamente lo conectamos al flujo y lo captamos ya directamente. Por ejemplo, un nodo que se le podría conectar, por ejemplo, puede ser un nodo switch, que este es un nodo que la gente utiliza como condicional para reglas. Por ejemplo, la primera regla, cuando el valor X, si el valor X dentro del parámetro de entrada es igual a 1, entonces se va hacia la primera, que es decir, el primer nodo lógico. Si se va a la segunda, entonces a la segunda. Mire que cuando yo le coloco una condición para que se vaya por un lado y luego otra condición para que se vaya por el otro, él muestra dos variables, no dos salidas. Esto normalmente, bueno, la gente en estos principios lo utilizan, por ejemplo, para dividir, eh, un ejemplo, los tipos de clientes. Por ejemplo, hay un tipo de cliente VIP y hay otro tipo de cliente, Relay Output, estándar. Estándar. Normalmente en el tipo de cliente VIP se coloca, por ejemplo, JSON, son con dos, JSON punto rol. Un ejemplo, el rol, y cuando el rol está indefinido porque no ha venido nada de por acá. El rol, rol VIP, entonces se va para el flujo VIP y este es estándar, se va para el flujo estándar. Esto obviamente lo vamos a profundizar más adelante, pero es para que más o menos se hagan una idea. Entonces en el flujo bit, normalmente uno que le puede colocar, por ejemplo, una inteligencia artificial, un agente. ¿Ya? Puede colocar un agente que, por ejemplo, le coloca una pregunta. El agente tiene tres constantes. Tiene el modelo, contamos con DeepSeek, Gemini, Mistral, Olama, OpenRouter, miles y miles y miles y miles. En este ejemplo, les vamos a enseñar con OpenAI, obviamente más adelante. La memoria, bueno, acá le podemos meter una memoria de Mongo de base de datos directo o una memoria simple,
como también se le puede colocar base de datos una memoria vectorial. En las tools ya le podemos colocar un servidor de MCP o directamente un call de un workflow tool que también lo veremos más adelante. ¿Cuál es la idea de, por ejemplo, este nodo agente y de manera rápida e introductoria? El nodo agente normalmente, a diferencia de, por ejemplo, un ChatGPT o uno de estos agentes de un LLM, esta gente es capaz de tener un cerebro, de tener memoria y aparte de tomar decisiones de manera autónoma. Más adelante lo veremos en acción. Pero ahora tengan presente esto. Ya saben que el LLM es un modelo largo de lenguaje que uno directamente le puede ingresar una ventana de contexto inmensa. Pero por sí sola no es capaz de tomar una decisión. Esto sí, Jesús, y ahí simplemente para anotar que también tiene la capacidad de utilizar herramientas, que son las manitos. exacto. Las manos, los ojos, todo lo puede colocar acá directamente en Tools. Esas son todas las herramientas necesarias. Puede tener, no miento, la memoria no es de bases de datos vectorial, pero sí se le puede poner una herramienta de bases de datos vectorizadas. Bueno, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Tienen alguna pregunta? Escucho un sonidito. Ok, está todo bien. Bueno, esto es a manera práctica. ¿Dónde está? A ver, por acá. A manera práctica, esto es lo básico. Tenemos una entrada, un flujo lógico de intermediario y una salida. La salida puede ser un webhook, por ejemplo, un webhook. Salida puede ser un webhook. No, la salida no es de acá. Voy a colocarle de acá. Response webhook. Esto de acá. Esto puede ser una salida. Ya, esto puede ser una salida. Entonces tenemos input, que pasa en la mitad, que es el desarrollo, y el output. Estructura simple de todo aquel que viene de programación. Por eso la pregunté al principio. Bueno, vamos por acá. Estos son los conceptos claves de los ítems. Acá en el 8N, vital aprender JSON. Cómo se compone un diccionario, cómo se compone la estructura de datos dentro de un JSON y todo. Un arreglo de objetos. Y la regla de oro, 10 ítems en el nodo se ejecuta 10 veces automáticamente sin hacer loops manuales. Téngalo muy presente. Ya lo veremos en acción más adelante. Viendo los primeros nodos, vamos ahora a ver cuáles son los top de los 10 nodos más importantes. Tenemos el trigger y el control de los flujos, que son webhook, step show, el if y el switch. Para editar, el webhook response. Y para procesamiento y conexiones, tenemos a los HTTP requests, el code, el merge, el Postgres y el agente de inteligencia artificial. Tenemos que todos estos son como el webhook hace toda su función interna. Sí, va a buscar una consulta en una base de datos directamente como una tabla de, hey, aquí tengo los libros, aquí tengo los restaurantes, entre otros. Si yo quiero mezclar una fuente de datos con otra fuente de datos y unificarlas en una sola tabla para tenerlo todo organizado, lo puedo tener acá. Si directamente le quiero colocar un código de programación, admite Python y admite JavaScript también. O si directamente quiero contactar con una API que directamente no está dentro de los flujos de Node.js o un agente de inteligencia artificial. ¿Cuándo usar cada nodo? El webhook para recibir pagos de stripper o encuestas en tiempo real. El otro para enviar reportes semanales, ventas, por ejemplo, una venta todos los lunes o todos los miércoles a las 5 de la tarde
que me envíe un correo electrónico. Las sentencias if y switch son para diferentes clientes premium, que es lo que el ejemplo que ahora estamos viendo. Lo del HTTP request para consultar el precio, por ejemplo, en una API de una cripto, puede ser. El de inteligencia artificial, un chatbot que recuerda todo. Bueno, vamos a pasar a la presentación de el primer nodo, que es el nodo más básico, que es el clase 1. Bueno, acá tenemos un manual trigger, que es cuando yo ejecuto el nodo, se ejecuta todo automáticamente, no hay que hacer absolutamente nada porque lo estoy ejecutando manual. ¿Qué hace este nodo? Envía unos datos de prueba, como mockup data, hace una condicional, si el puntaje es menor a 50, si es menor a 50 entonces es un rol, y si no, y si no es mayor que 50 entonces se rechaza. Acá se mira si es un cliente VIP o un cliente normal, y acá se aprueban con los aprobados. Vamos a verlo. Estos son los datos de prueba. Se pueden dar cuenta que no hay ningún VIP. Vamos a colocarle un VIP. Listo. Se guarda con control S. También téngalo presente. Lo ejecuto. Aquí está. Vamos a ver internamente cómo está funcionando. Tenemos que el primer nodo, el nodo del mockup, le estamos colocando una estructura de datos. La estructura de datos que le estamos colocando es la que se le estoy presentando acá. Acá. JSON, atributo 1, atributo 2 y atributo 3. Para el primer objeto. Para el segundo objeto, JSON, atributo 1, atributo 2, atributo 3. Pueden colocar n cantidad de atributos, como n cantidad de, de, de- de perfiles. Excelente que tú estás entendiendo. Bueno, acá tenemos de manera práctica, tenemos el output, podemos verlo en JSON, a mí me gusta verlo más en JSON, pero también pueden verlo en tablas o también pueden verlo directamente en esquemas. Acá en el input, esto estamos en el nodo, podemos ver directamente en la vista de esquema, la vista de tablas o directamente la vista de JSON. Tengo presente que la vista de tablas y la vista de JSON, normalmente los datos se comprimen en clasificaciones. Es decir, aquí está el trigger manual de este de acá. Pero si me coloco, por ejemplo, acá, te das cuenta que ya se comprimen los dos y así cada uno se va comprimiendo más dentro de las conexiones que vayan teniendo. Perfecto. Todos los nodos siempre tienen en el centro, tienen para seleccionar los parámetros y tienen para ejecutar el nodo a manera de prueba. Cuando uno lo ejecuta, le aparece normalmente como si el nodo de acá se fuera activado. Y si el nodo de acá, si este es el nodo que nosotros estamos utilizando, es necesario 100% de que los nodos de por acá, o sea, los nodos que están antes, que le están dando el input, se ejecuten. ¿Qué es lo que hace? Si uno selecciona esta opción, todo lo que está de este lado, o sea, del lado izquierdo, que le va a pasar al nodo que nosotros estamos auditando, se van a ejecutar y hasta acá se ejecuta. No se ejecuta hasta más por acá. Ténganlo muy presente. Todos los nodos siempre también tienen unas configuraciones. Se recomienda que la neseen. La neseen. La deseen y la muevan. Esto a veces es importante porque hay nodos que, por ejemplo, los nodos de request, de HTTP request, cuando no, la API no tiene datos o la API no entrega resultados, ¿qué es lo que pasa? De que no te entrega nada. Entonces, como no te entrega nada, normalmente el nodo muere ahí. Es decir, no se ejecuta la siguiente parte porque el nodo que le sigue, en este caso el nodo if, está esperando un dato, pero ese dato nunca le llega, entonces por eso queda acá. Aquí puede para ejecutar ons, puede para intentar si falla. Esto normalmente se coloca, por ejemplo,
cuando están haciendo peticiones o están utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial, que a veces pues, puede caerse la API, entonces esto puede hacer un modelo de reintento. Esto es cuántas veces tiene que esperar, está en milisegundos. Acá directamente cuántas veces se tiene que hacer este reintento, y también está acá. Y si todavía el error persiste, acá se puede ver que continúe, es decir, que lo pase por alto, que se ponga en pausa el workflow o directamente que continúe usando un output de error. Acá lo tenemos. Listo. Y dentro de los parámetros, bueno, todo nodo tiene un parámetro distinto, ténganlo por presente. Denme un segundo por acá. Bueno, y te regreso por acá. Bueno, ¿por dónde iba? Así. Entonces, cada nodo tiene una estructura similar. Tiene un input, tiene unas configuraciones, parámetros y configuraciones. Bueno, acá lo voy a quitar. Y tiene directamente el output, que es lo que sale. Esto es muy importante para auditar, esto es muy importante para ver qué le entra y esto es muy importante para configurarlo. Ahorita vamos a ocasionar un error simplemente para ver cómo esto nos puede ayudar. Perfecto. Ah, como yo le activé el error, esto pasa cuando el nodo está todo ok, sigue con su flujo, pero cuando está mal, por ejemplo, cuando aquí está una petición de HTTP, ejemplo, a mí siempre me gusta utilizar esto porque es que N8N al final es eso, una orquestación y es cómo se conectan con las otras APIs. Acá lo coloco un error y acá le puedo colocar un flujo que directamente me manda un email. Mm, Ahorita tenemos esto, pero que nos manda un correo electrónico, lo podemos ver. Vamos a ver si podemos quitar este error. Stop Overflow. Ya lo quitaba. Listo. ¿Cómo vamos con este nodo? ¿Está todo bien? Ah, acá en este nodo directamente nosotros podemos colocarle todo de JavaScript que nosotros queramos. Tipado, funciones, orientado a objetos, absolutamente todo lo podemos colocar acá como si uno directamente programara acá. Uno puede programar directamente. Vamos a pasar con el siguiente nodo, que dense en cuenta de que este nodo de acá envía una cantidad X de datos y acá los voy a recibir. Acá hay que tener muy presente estas expresiones. Lo podemos ver por acá. Listo. Y lo vemos por acá. Expresiones y códigos. Sintaxis de la expresión. El escenario 1. Acceder al campo de email. Colocamos doble llave, el signo de peso, JSON y el atributo que nosotros vamos a tomar. En este caso, email. Está el otro, en el escenario número 2, que esta es una referencia de output anterior. De el output anterior de usuarios, nosotros vamos a tomar los ítems, esos ítems están en el subconjunto JSON y dentro de ese JSON es que está el email. ¿Qué estamos haciendo acá? Se pueden observar que esto y esto es lo mismo. ¿Es una igualdad? Sí. ¿Se debe por algo? También. Acá nosotros estamos referenciando, y esto es muy normal, no siempre se referencia el nodo anterior. Por lo general, siempre hay una interacción directa de que, por ejemplo, yo estoy por acá, en este punto,
de este nodo y yo quiero tomar un valor. No, yo estoy acá, en el nodo de set normal. Y yo quiero tomar un nodo, no directamente desde acá, sino que quiero tomarlo directamente desde el nodo code. Simplemente lo tomo directamente de acá, del code. Lo tomo directo. Lo puedo arrastrar o directamente, ya lo veremos más adelante. Bueno, esto es con respecto a las expresiones. Ya se pudieron dar cuenta que las expresiones las podemos directamente quitar y podemos utilizarla directamente por acá. En este caso, en vez de utilizar la expresión textual, lo que podemos hacer es arrastrar el ítem. Listo. Realmente esto es lo más práctico. Y uno lo puede adaptar directamente desde JSON y sale así, o directamente lo podemos adaptar desde el esquema. Les recomiendo más que empiecen a utilizar el de esquema, porque el de esquema dense cuenta que le aparece absolutamente todos los nodos anteriores. Entonces, por ejemplo, acá sale más práctico implementarlo por acá. Como el nodo anterior me lo referencia así, pero cuando vaya más adelante me lo referencia de otra manera distinta. Las configuraciones permanecen constantes, pero acá me aparecen algo diferente, que son, en este caso, las condicionales. Igual, igual, else, isentity, nonentity, aquí lo tenemos todo. Puedo añadir varias soluciones, varias condiciones, una condición booleana, una condición de tiempo, una condición numérica o una condición de texto. Y las puedo combinar todas o puedo colocar una. Listo. Vamos a ejecutar el nodo. El nodo dio 3 ítems. Nombre, Alice, role, tal. Estos son las condiciones de entrada positiva y estas son las condiciones de entrada negativa. Podemos observar que cuando es menor a 50, no mayor que 50, large or igual, mayor a 50, me sale. Aquí podemos observar que es menor y acá, que son mayores, directamente por acá. Vamos a verlo en el JSON. Aquí está directamente. Mayor a 50, mayor a 50 y mayor a 50. Continuamos. Este es el nodo condicional. Ahora vamos con el nodo switch. El nodo switch, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para dividir entre varias condiciones lógicas. Tenemos, ¿cómo así condiciones lógicas? Si cumple si cumple la condición número 1, es decir, que es cliente, que este es como un switch, es cliente, se va por un lado, es VIP, se va por el otro, no es anexado, se va para otro, o sea, se va por acá. Normalmente se coloca una variable para tenerla de referencia. En este caso yo estoy tomando como referencia la variable rol. La estoy teniendo acá. Entonces la estoy igualando. Ah, bueno, acá tenemos las condiciones lógicas que yo puedo poner. Si es si es una variable de tipo entero, si es una variable de tipo numérico, si es una variable de tiempo, si es una variable booleana o si es una variable de array o de objeto. Cada una de estos tipos de variables tiene unos tipos de condiciones. Si existe, si no existe, entity, no entity, si es igual, si es, o si contiene, entre otras. Si tiene match con regex, entre otras. Hay unas personas que se pueden estar preguntando, quizás los más avanzados. ¿Se pueden colocar condiciones regulares para extraer información? La respuesta es sí, se pueden aplicarlas. Pero eso de expresiones regulares lo vemos en una clase más avanzada porque ya estamos simplificando, por ejemplo, un nodo. Cuando ya tú comienzas a trabajar con expresiones regulares, normalmente no necesitas de nodos de intermediarios como el nodo de seteado, que es estos, sino que directamente lo pasas directo y es más rápido, pero requiere unos conocimientos un poquito más avanzados. Tenemos que el primero, si es cliente, va por el output de cliente, y si es VIP, se va por el output de VIP. Entonces acá se segmentan. Cliente va para un lado y VIP va para el otro. Vamos a ejecutarlo. Listo. Aquí está.
Entonces, vamos a setear. ¿Qué es setear? Es darle formato a una entrada. En este caso, a mí me está viendo de una forma y yo lo voy a setear para que esté como yo lo quiero. Que en este caso, yo lo quiero organizar por orden de prioridad. Ya. Aquí lo que voy a hacer es agrupar. Listo. Acá lo mismo, pero con los clientes que son VIP. Y esto tiene una prioridad normal. Listo. Por acá, ahora otro tipo de nodo que podemos ver que es muy habitual es el nodo merge. El nodo merge no es más que unificar o hacer ya directamente variables de conjuntos, que es append, combinar, hacer una petición de una SQL query o directamente elegir una barra. En este caso me sirve nada más append. Y el número de input voy a poner 4. Lo ejecuto, aquí está. Este número de input es la cantidad máxima que puede salir. Listo. Listo. Ya. Esto es la estructura de los nodos principales, que son los nodos lógicos. Tenemos recordando, tenemos el de código, tenemos el condicional, tenemos el de switch, tenemos el de seteo y tenemos el de merge. ¿Alguna duda o inquietud en este punto? ¿No? ¿Está bien? Sí, listo, perfecto. Bueno, vamos a otro nodo. Ya cada vez le vamos subiendo un poquito más el nivel. Mm. ¿Qué? Este nodo, ¿cuál era? Perfecto, ya. Este es un nodo que es uno de los más interesantes para los desarrolladores, que es el webhook, que es el tipo de entrada de webhook. ¿Qué es este tipo de entrada? Directamente esta entrada uno lo puede conectar a formularios, aplicaciones o directamente con páginas web. ¿Cuál es la usabilidad? Por ejemplo, cuando se dan un formulario de registro en cualquier página, ustedes colocan sus datos. Eso, en vez de mandárselo un backend complejo para que procese la información, lo pueden almacenar acá directamente en N8N para que actúe una serie de condiciones. Voy a hacer un spoiler con un nodo que veremos más adelante, pero lo voy a explicar por encimita, que es el nodo de un CRM. Cuando uno, por ejemplo, quiere crear una oportunidad en este CRM. ¿Qué es una oportunidad? Que cuando, por ejemplo, el usuario se inscribe en su página web porque necesita una información o porque necesita un soporte de una página o entre otras cosas, acá directamente con Odoo creamos un ticket. Tenemos un nodo intermediario que cuando le llega este primer nodo, que es el webhook, que le llega, acá directamente toma toda la información, la mapea. Y cuando la mapea, directamente le envía una respuesta al usuario. Hey, sí, fue recibido tu petición y fue recibida en el tiempo tal. Se cuenta que aquí ya podemos utilizar hasta variables. Y esa respuesta directamente formalizada se la manda directamente al CRM de la oportunidad de Odoo, que es un CRM que también lo vamos a enseñar a instalar. Y cuando ya tenga todo, el CRM manda una respuesta y esa respuesta directamente la guardamos acá o sea, le enviamos un correo al cliente. Fácil. Esta es una de las funcionalidades más importantes que tiene el webhook. Poder hacer literalmente, esto es lo que convierte a N8N directamente en un backend. Un backend completamente funcional, un backend lógico, un backend que prácticamente puede hacer lo que sea. Y este backend prácticamente ustedes lo pueden colocar como un patrón adaptador o un orquestador que directamente se organice con toda la cantidad de servicios externos que tienen por medio de API. Esas APIs pueden ser internas de ustedes o pueden ser APIs de terceros. Quiere decir de que
esto puede ser hasta de microservicio. Bueno, no. Vamos a probar, por ejemplo, este de Workflow, el básico. Voy a compartir toda la pantalla para presentar algo por acá. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Está todo bien? Perfecto, está todo bien. Compartir toda la pantalla. Excelente. Yo me voy acá, yo voy para términos de la clase, voy a implementar Bruno. Bruno es para yo hacer peticiones. Peticiones HTTP y HTTPS. Peticiones como post, put, delete, patch, opción, todas las peticiones que puedan, que haya. Normalmente la tenemos acá. Tenemos un body, un header, un out. El header normalmente se coloca el context type directamente de application.json, de application JSON. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a enviar el contenido por un JSON. ¿Listo? En- entonces acá estamos simulando que estamos enviando un Learn Capture. Le estamos enviando sencillo. Un nombre, un email, una empresa y un monto acá directamente. Vamos a irnos por acá el workflow, porque el nodo no está en ejecución. Uno para ejecutarlo, para que esté activo, uno tiene dos puntos. Si quiere que siempre esté activo, lo publica. Y si quiere que esté en modo tester, es decir, que siempre se tenga que ejecutar, se coloca acá directamente. Tenemos el webhook. Bueno, acá lo voy a parar un momento. Acá tenemos las dos URL. Tenemos la URL de testeo. Uno la presiona acá, ya directamente se copia o tenemos la URL de producción, dependiendo cuál es la que le vamos a colocar. Este webhook lo estamos configurando con el método de post. Estamos colocando el path de learn capture. Este learn capture es el path que nosotros estamos viendo acá final. Esto es muy importante siempre colocarle path porque entre más webhook uno vaya teniendo, uno más lo puede ir segmentando por acá. No es necesaria autenticación, pero aquí puede verse por JSON Web Token, por header, directamente algo básico. Y esto es quien responde. En este caso, voy a responder usando el webhook de respuesta. No, o lo puedo responder inmediatamente, así como lo puedo responder ya después de finalización, o lo puedo responder en streaming. Es decir, yo ahora lo tengo que responda con el webhook final, es decir, este webhook. Este webhook, ¿qué es lo que va a entregar? Cuando ya se envíe, lo que va a entregar es un hey, se envió. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, continuemos. Acá lo activo para modelo de prueba y le coloco la API de texto, de text. Acá envío la petición y ¿qué pasó? Vamos a ver. Aquí está. Aquí tomo los datos. ¿Sí lo vieron? Tomo los datos. Acá, ¿qué hacemos? Lo seteamos. Ya. Ok. Vamos a verlo en JSON. Esto es lo que tenemos. Body. Nombre, email, empresa, monto. Nombre. Ana García. Email. anagarcia@gmail.com. Empresa. Tecno. Monto. Aquí está el monto. Acá lo tenemos. ¿De dónde sacamos los datos? Bueno, los colocamos en el webhook. Esto lo vamos a quitar. Vamos a hacerlo nosotros. Lo quitamos. Buscamos el nombre. Nombre en el body. Lo pegamos acá. Aquí lo tenemos. Lo mismo lo podemos hacer con el body, el email, o directamente lo podemos hacer con la empresa o directamente con el monto.
Teniendo lo anterior, que ya que lo seteamos, acá directamente le enviamos el mensaje a la persona. En este caso es el nodo. O sea, acá nos aparece. Ahora nos aparece así porque ya como se lo mandamos en un solo totazo, no le aparece. No, o sea, como se lo enviamos de corte, no le aparece acá, pero si ejecutamos el webhook directamente y le mandamos, ahí se aparece el true. Esto es muy importante cuando ustedes estén haciendo pruebas. O sea, si ustedes lo ejecutan nada más el nodo se queda acá, pero y el nodo no espera que se quede acá porque él no espera cuando la petición se acabe, sino que lo manda y lo deja ahí. Téngalo muy presente. ¿Dudas, inquietud? ¿No? Ok. Mm, 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 mm. Monitor de post, ¿este cuál era? Ya, perfecto. Este es un nodo que es también un nodo de tiempo. Aquí en este nodo, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Cada 5 minutos vamos a extraer unos campos claves. ¿Para qué? Para hacer una prueba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una petición. En este caso, a una API. ¿Cuál API? La API de Pokémon. ¿Por qué? Porque me gusta Pokémon. Vamos a efectuar la API de Pokémon. Lo tenemos por acá. Esta es la petición de la API. Es una API, creo que GET, donde me aparece toda la información de Pikachu. Ya. Pero yo acá, vamos a segmentarlo más. Pokémon. Aquí están los Pokémon que tengo disponibles. Acá de .com. Ahí está. Esta es la API de Pokémon. Esta es una de las APIs que los desarrolladores normalmente utilizamos para probar aplicaciones. Acá lo tenemos. Esta API, como es pública, se pudieron dar cuenta cómo ingresé a la API, no tuve que hacer absolutamente nada. Quiere decir que es una API que no tiene autenticación. Una API que se puede implementar con el GET y ya. O sea, esto es una API sencillita. Configuraciones. Esto aquí siempre recomiendo que lo coloquen siempre con los reintentos. Y dependiendo de las APIs, para que no la saturen, siempre es bueno colocarle por lo menos unos 20 segunditos entre que espera cada una de las. No, estos son 2 segundos porque son milisegundos de que espere. Si pasa algo malo, bueno, que ya pause. Pero, mira, aquí tengo una nota que nosotros le podemos colocar, que siempre se los recomiendo que los coloquen porque esto hace parte de las buenas prácticas. Reintento 3 veces con espera de 2 segundos, entre intentos con un tie up de 10 segundos. Ya. Entonces, ejecutamos esto y cuando ya tenemos estos datos, vamos a ejecutarlo enseguida. Ya. Cuando ya tenemos estos datos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toda esa información, porque se cuenta, acá podemos ver vamos a verlo nuevamente, para ver algo muy importante. Acá tenemos, más contado, tenemos como 1000 datos. Y cada dato se puede conectar directamente, se conecta finalmente con una API. Mira, Pokédex, HTTP, una URI. ¿Va? Pero a nosotros no nos interesa toda esa cantidad absurda de datos, sino a nosotros nos interesan, por ejemplo, cuál es el Pokémon, de qué tipo es y otro valor adicional, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, nos vamos acá, el nodo set, que es para mapear, o sea, esto ya estamos mapeando la información. Mapear, ¿qué es? Abstraer los datos, agrupar los datos que quiero, organizarlos como los quiero, nombrarlo como los quiero y que salgan como yo quiero que salgan. Listo. Listo. Acá, ¿qué recomiendo yo? Por lo menos en la primera iteración, una práctica que la hago más por gusto personal, que inclusive por buena o mala práctica, es ver la información una a una que me está arrojando. Por ejemplo, yo quiero sacar el nombre de Pikachu.
Ya yo sé que esta API por respuesta anterior, yo sé que esta API me está trayendo el Pokémon de Pikachu. Entonces yo acá busco Pikachu. Pikachu, nombre. ¿Qué es lo que hago yo? Lo arrastro para acá y lo utilizo. Acá lo voy a quitar si no me aparece error. Pero acá directamente lo puedo arrastrar o lo puedo escribir. ¿Cómo lo escribo? Me voy acá. Está en el JSON principal al formulario, formulario cero, punto y el nombre. Lo mismo con tipo. ¿Qué tipo es? Tipo eléctrico. Lo mismo con el post ID. ¿Qué ID tiene? El 25. Y lo mismo con consultado en en. Consultado en en es una variable. Esta es una variable que trae el tiempo de la computadora cuando se ejecutó la petición. En este caso es known is to ISO. Se la voy a enviar acá para que la tengan acá presente. Más tarde, Diego, por acá. Listo. Y ya, aquí con este nodo que aprendimos a hacer, a colocarle una condición de tiempo, a que haga una petición y a mapear esa petición. Simple y sencillo. Lo vamos a aplicar en ya directamente en fundamentos más avanzados. ¿Alguna duda hasta ese punto? Ah, normalmente uno utiliza esto de el relojito y lo configura de acá con los intervalos de 5 minutos, de una hora, de un día, por ejemplo, del rango de uno. O sea, esto es todos los primeros, todos los segundos, todos los terceros días. Esto es al trigger a O, es decir, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, no, a las A 12 medianoche. a las 12 de la medianoche se va a ejecutar el nodo. ¿Qué es lo que quiere cero decir? cero 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 uno. 0001, así seco. Para que lo tenemos por acá. Lo podemos colocar en minutos, lo podemos colocar en horas, lo podemos colocar en días, lo podemos colocar en semanas, en meses, o directamente con un custom Chrome. Y esto ya le toca aprender Chrome. Normalmente lo básico, segundo. Normalmente, por ejemplo, no, yo quiero cada semana que me envíe un correo con un resumen de mis correos de Gmail. Lo ideal. Hasta aquí todo está bien. ¿Sí? Bueno, no van las manos, pero si no dicen nada, está bien. Bueno, vamos a ir avanzando más en la dificultad. Por eso, si no les queda algo claro, siempre es bueno que lo digan. Bueno, continúo. Jesús, ahí es importante para que tengan en cuenta ¿Sí? eh, lo que tú has venido repitiendo siempre acerca de entender el dato estructurado JSON, porque si se han dado cuenta, en todos los nodos, en todos los componentes, las variables, todo tiene formato clave-valor, clave-valor. Y estos clave-valor también tienen dentro de ellos como valor estructuras de datos. Tienen arreglos, tienen listas, tienen cadenas. Entonces es importante entender ese concepto de dato estructurado, pues para que entiendan la filosofía de cada nodo, que ustedes lo están viendo aquí visual, pero como dijo Jesús, en el backend, en el fondo, es un objeto con estructura JSON, ¿vale? Claro. Inclusive, mire, si yo copio esto por acá. Ah, algo básico que no he tomado así presente. Para moverse en en el, en la pantalla, está con la letra comando para los de Mac o con control para los de Windows. Directamente con el scroll pueden hacer zoom, quitar zoom. Con el espacio pueden directamente acá mover y ya. Es como lo básico así. Bueno, por ejemplo, complementando un poco lo que dice Fernando, si yo acá vengo, copio todo
y directamente se los comparto con, por acá. Dense cuenta de que esto es un JSON. Esto es un JSON. Todo esto es un JSON. No tiene absolutamente nada así. Eh, Jesús puede compartir JSON así por así. Sí, esto normalmente no tiene datos sensibles. Así que en efecto se puede compartir. Sí, sí, no tiene datos sensibles. Bueno, antes de explicar qué, cómo se hace el nodo, siempre es bueno pensarlo lógicamente cómo funciona. Ustedes se pueden dar cuenta que la estructuración del nodo mismo es como un flujo, un flujo lógico. Es fácil de leer. Se lee de izquierda a derecha. El nodo, por muy avanzado que parezca, y digo entre comillas, porque realmente a nivel de funcionamiento, normalmente esto al ser secuencial no es tan complejo, pero siempre léanlo punto por punto, punto por punto. Vamos a leerlo. Y si ustedes me quieren ayudar y quieren leerlo, o es más, quién quiere intentar leerlo antes de que lo empiece a leer yo? ¿Quién que levante la mano? ¿Un voluntario? Por ahí. Vamos a ver. Por ahí un voluntario. Bueno, eso. Listo, eso. Tira el micrófono, porfa, y vamos a que lo leas. ¿Quién tuyo es que se dice acá? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, por lo que entendí, hay un disparador de tiempo, ¿no? Exactamente. Es un trigger, sí, que Sí, se ejecuta el lunes a las 8 de la mañana. sí. Luego hace que se envíe como un mensaje de texto, ¿no? ¿Un qué? Disculpa. Como un mensaje al correo electrónico, ¿no? Léelo. Y, y- Ya después yo lo explico. ok, ok. Instantáneamente también se envía como un Excel, también, el correo y el Excel. Luego con Ujú. otro, se me olvidó. Nodo, Ah, filtro, se me olvidó el nombre. Eso los une, ¿no? Merge. Sí. merge, los Los une, unen. todos los filtras en un Excel, ¿no? Todo eso Ujú. Continúa. luego ahí parece un agente, ¿no? Un Sí, agente que tiene como cerebro a ChatGPT, a OpenAI. Parece que analiza exactamente. algo y la respuesta se la envía nuevamente al correo electrónico como resumen ejecutivo. ¿Alguien más quiere leerlo? Lance la mano. Listo, Carol. ¿Y me puedes mostrar Por el acá. flujo? Sí. Bueno, gracias, Jesús. Bueno, Sí. dice de que hay un schedule del lunes, o sea, que siempre se hace a las 8 de la mañana los lunes. Va a leer los últimos 7 emails y eso se registra como de la semana, algo así. Después se hace como la fusión, lo cual eso lo filtra y añade los nuevos registros. Y parece que hay como incluyes a OpenAI, OpenAI sería un como tipo transforme. Ujú. Ah, o sea, para como tipo generar un texto y después Ujú. envías el resumen del ejecutivo. Listo. Bueno, muchas gracias a los dos que participaron. Ambos se acercaron
ninguno más que el otro, pero sí se acercaron bastante a lo real. Bueno, tenemos lo siguiente. Sí, se ejecuta a las 8 de la mañana todos los días, primero. Pero esto es un nodo un poco confuso. Hace dos tareas en simultáneo. Lee los últimos 7 días de correo electrónico, que en los últimos 7 días, si hay 1000 correos electrónicos, no trae los últimos 7, sino que trae los últimos 1000. Y luego lee el registro, el último registro semanal que se tuvo. En este caso, yo acá estoy utilizando una hoja y me coloco en chat. Ok, por acá. Por acá, clase de noche. Ya, para que lo vean más clarito por acá. Acá que tengo las, los correos, los últimos correos enviados. Y cuál fue el asunto de cada uno de ellos. Y coloco la fecha, el remitente y el asunto. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando yo les dije que los nodos se leían secuencialmente, era una verdad a medias. Porque lo que uno normalmente hace es unificarlos. O sea, uno selecciona por lo menos los conjuntos que hay. Tengo dos checks, que es 1 y 2. Y tengo directamente dos envíos, dos disparadores de correo electrónico. ¿Qué es lo que yo hago? Leo esto, pero también leo esto. Aquí, ¿qué me dice? Yo aquí leo, aquí hago un merge. No sé para qué es este merge ahora mismo, porque todavía no lo he abierto. Y acá añado algo. Ya. Entonces, ¿qué puedo intuir yo con esto? Que automáticamente los últimos 7 emails siempre van a terminar acá, porque se añaden. ¿Cómo acá? No sé, pero sí sé que esto se añade acá, a la hoja de cálculo. Ya. Ahora sí, vamos a entrar en la condición del merge. Con el merge, yo aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy combinando. Combinando. Combino. ¿Qué envío? Con el mensaje 1, que es el message ID. ¿Puedo ver? Sí, mensaje ID. Ya, mensaje ID. Y lo coloco en el output 1. Ya. Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Agrupando lo que esté los nuevos. ¿Cómo así? Dentro de los últimos 7 días, yo los voy a contraponer con los últimos 7 registros que yo tengo. Si yo tengo ya el registro registrado de los últimos 7 días, yo no voy a registrarlos nuevamente porque ya yo los tengo por acá. Una vez yo añado solo los nuevos registros, ¿qué es lo que pasa? Le paso todos esos registros a la base de datos, a la base de datos no, al motor lógico que yo estoy implementando, que es un agente inteligente con un modelo interno de ChatGPT, que es el cerebro de GPT, que estoy implementándolo con el modelo GPT 5 Nano. Se preguntarán, ¿por qué estás utilizando el modelo de GPT? Bueno, ¿por qué? Porque es más económico, o más nada. Una prueba estoy secundando es más económico. Y es una tarea sencilla, no necesito tan cosas, pero acá yo puedo ver una cantidad absurda de modelos. Eso, solo existe solo existe GPT en N8N, no, de otros. Existe, por ejemplo, Claude, en Claude Mode. Existe, por ejemplo, bueno, aquí vamos a quitarlo. Digo, madre. Vamos a ver cuáles hay. Tenemos Azure,
Tenemos DeepSeek, tenemos Gemini, tenemos Vertex, tenemos Grok. Este Grok se los recomiendo bastante porque a nivel de precio por token de entrada y de salida es muchísimo más económico que Gemini y ChatGPT. Tenemos Olama, tenemos Limon, tenemos Mistra, tenemos OpenRouter. OpenRouter es como el competidor directo de Grow. O sea, son modelos que se pueden utilizar. Bueno, acá podemos utilizar ChatGPT GPT gratis, podemos utilizar Gemini gratis, obviamente con unas limitaciones, pero para hacer pruebas podemos utilizar esto. Tenemos Vercel, Y ahí, tenemos Jesús, la de Jesús, Grow. y ¿Sí? ahí lo interesante también es que con Olama se pueden utilizar tanto los modelos en la nube como los modelos locales, también Exactamente. instalados en la máquina local donde tú tienes el servidor. Entonces, para hacerlo mucho más barato, podemos utilizarlo free. Exactamente, este es free por toda la vida. Hay un detalle, ya ahora que Fernando lo menciona, y es que, por ejemplo, se preguntarán, ay, ¿por qué si se puede utilizar Olama y es gratuito, por qué no siempre utilizarlo? Porque estos modelos son open source, sí, son gratuitos, sí, pero son, coloquialmente hablando, son modelos bobos, son modelos que tú para usarlos realmente tienen que hacerle fine tuning. ¿Qué fine tuning? Entrenarlos. Entrenarlos con el contexto que tú quieres que ellos se vuelvan inteligentes. La construcción. En este caso vamos a utilizar GPT, porque sé que vamos a configurar ahorita. Vamos a colocarle el nano. Acá podemos colocarle nano. Nano. GPT 5. Ya, listo. Acá lo tenemos, lo organizamos bonito, porque después me da tic. Ya. Luego de todo lo anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Enviar un correo electrónico. Le vamos a enviar con el correo que nosotros registramos acá. ¿Qué más? ¿A dónde vamos a enviar correo? En este caso, como yo lo estoy haciendo para mí personalmente, que utilizo mi correo personal, pero acá yo puedo colocarle un correo de un usuario que puede venir de acá. Esto lo puedo colocar aquí. Ahí se lo coloco. Ya. Y acá yo deslizo. Ah, no, esto no es un regex. Parecía, pero no era. Esto es un formateo. Bueno, no es tan liso, pero es un formateo. Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una concatenación. Tengo una concatenación. Tomar un string o una variable y combinarlo en cadena de texto con una variable o con otro string. En este caso, estoy combinando una cadena de caracteres que es resumen semanal de email, espacio, barra media, espacio, con la fecha actual en formato día, mes y año completo. Ya. Acá lo puedo colocar, creo que lo puedo colocar así. Ahí está, lo puedo colocar así. Puedo colocarlo con una rita media porque me gusta que lo coloque una rita media. Puedo colocar un día simple, puedo colocar un mes simple, puedo colocar esto en mayúscula, creo. Puedo colocarle en minúscula. Minúscula, ahí está 26, ahí está, es completo. Ahí lo tengo, sencillito. El mensaje lo voy a enviar con tipo HTML, pero también lo puedo mandar con tipo texto. ¿Y qué mensaje le voy a mandar? JSON.text. JSON.text, ¿qué es? Vamos a ver. Es el mensaje de la gente de inteligencia artificial. Ya. Simplemente que lo que hice lo arrastra acá. ¿Vieron que es el mismo? Es el mismo. ¿Qué es lo que hago acá? Ya yo sé qué es lo que hace. Ya yo sé que a las 8 de la mañana lo envía, lee de dos fuentes diferentes, los unifica en una sola tabla. Luego que los unifica, directamente piensa cuál es el resumen o cuál es la síntesis de todo, y luego viene y me lo envía. Vamos a ver en settings. Mira, aquí está el chop error. Ya no pasamos en settings.
Ah, muy importante. Esto normalmente tienen que deshabilitarlo. ¿Cómo se meten? Se meten acá en Add Option y aquí le va a aparecer la opción de Append to hecho en Attribute. Está acá. ¿Por qué? Porque si no lo desactivan, le aparece abajito, este correo fue enviado por N8N y eso se ve muy poco profesional. Ténganlo muy presente. Bueno, ya sabemos qué hace. Ahora vamos a ver cómo lo hace. El agente de inteligencia artificial normalmente funciona con prompt. Vamos a verlo con completo. Completo por acá. No, por acá. Acá. A verlo completo. Acá le podemos colocar regex. Le podemos colocar directamente parámetros anteriores. Por ejemplo, yo quiero que me los lea los ID. Directamente los coloco por acá. Lo puedo hacer. Puedo directamente colocar, ¿no? Que yo quiero que nada más me tome la fecha. Acá simplemente lo arrastro y ya está. Puedo hacer también. Entre muchas cosas que puedo simplemente arrastrar y colocarle inclusive hasta código por acá. Puedo mapearlo, puedo, son un sinfín de cosas. Que esto ya es poco más de código avanzado. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo acá? Genera un resumen ejecutivo de los siguientes emails. Nuevo, procesar esta semana, máximo 3 párrafos. Aquí le doy todas las indicaciones. Aquí le coloco, no, que este es el input, me lo envíe, me lo coloque en fecha, me la agrupe le coloco un asunto, tal. Aquí yo lo que le estoy diciendo al pro, le estoy diciendo que me estructure como yo quiero que me entregue la vaina. Sencillito, sencillito. Este es el mensaje de la gente, el prompt, y este es la contextualización. Eres un analista de comunicaciones corporativas, tu tarea es generar un resumen ejecutivo, ta, 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 ta. ¿Esto es necesario colocarlo? Sí. ¿Por qué? Porque le estamos midiendo el comportamiento a la gente inteligente. Si nosotros no le medimos el comportamiento a la gente inteligente, sino que simplemente le mandamos el prompt, nos atendemos a que no nos dé la respuesta que nosotros queremos porque nos puede dar la respuesta genérica. Ejemplo, cuando ustedes utilizan ChatGPT y le colocan un poco de datos, ChatGPT hace lo que quiera con ese poco de datos porque él no sabe cómo actuar. Él no sabe quién es, él no tiene identidad. Uno le coloca, tú eres un experto en programación, ayúdame con este código y decía, le aparece el código. Tú eres un experto en literatura, ayúdame con esta investigación literaria y te parece una investigación literaria. Este es el contexto de la conversación. Sencillito. En setting, ¿qué le colocamos? Ejecutar, ons, le colocamos esto y error, ya que le podemos colocar reintento. Normalmente yo siempre le coloco reintento porque a veces la API se cansa o se satura. Entonces normalmente esto ya lo tienen que ver directamente con... En este caso yo le coloco un 20 segunditos. Listo. Ya que ya tenemos el modelo, ya explicamos el modelo. ¿Alguna duda hasta acá? Lo con los agentes. No veo manos. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Perfecto. Perfecto. La fase uno, por lo menos hasta este punto, está completada. Está completada. Ahora vamos con la parte más importante, que es cómo configurar cada uno de estos. Le tengo una. Quiere que le enseñe a configurar, a conectar, a sacar la API de Sheets, de Gmail y de ChatGPT, o simplemente quiere que pasemos directamente a otro nodo. Escriban, háblenme, comenten. ¿Qué prefieren? Disculpa, una vez yo escuché que eso era que tenía que tener una cuenta en Google Cloud y bueno, no lo intenté porque pedían como un tipo de tarjeta para identificarme y yo dije, no, de pronto me vaya a cobrar, entonces no sé. Oh. Bueno, vamos a enseñarle a sacar las API.
Pero, respondiendo a la duda de Jesús Octavio Pájaro, sí te cobran, pero no te pueden cobrar. Tú le puedes sacar una API y le puedes aplicar la prueba gratuita. Tienes una. La prueba gratuita, pues, bueno, tienes la prueba gratuita y tienes el tier gratuito. El tier gratuito son unos créditos que te dan mensuales, pero es una limitante muy pequeña con ciertas peticiones o directamente, o sea, sí, ciertas peticiones por día. Tú no puedes enviar, por ejemplo, más de 5 peticiones por minuto, un ejemplo. Así como tampoco puedes enviar más de 80 peticiones en el día, en el ticket gratuito. O sea, si tú simplemente estás probando el ticket gratuito, excelente para ti y no tienes que poner ni siquiera tarjeta de crédito. ¿Cómo accedes al ticket gratuito? Dentro de las configuraciones, en vez de poner la tarjeta, no le pongan nada. Y ya, no tienes el ticket gratuito. Si quieres el tier de prueba, ahí sí es cuando tú le colocas la tarjeta. Se activa nada más cuando tú le colocas la tarjeta. Y ahí en sí ya te aparece, o sea, si es primera vez que lo haces, te aparece, ¿no? Que tienes 72 días que tú puedes tener por lo menos cuando tú colocas la tarjeta, tú tienes, y es la primera vez, tú tienes, si mal no me acuerdo, 1.300.000 de crédito. Y ese 1.300.000 de crédito tú lo puedes usar libremente como tú quieras, hasta los 72 días. Se acaban los 72 días y me van a cobrar 1.000.000 de pesos. No te cobran. No te cobran y tú acá, pues, o sea, si te parece, por ejemplo, bastante y te da bastante desconfianza, puedes poner una tarjeta temporal. Hay bancos como Nu que ya las ofrecen. O directamente a la de Nequi, tú la vienes, la colocas y después la borras. La puedes hacer, pues si acaso no tiene ese miedo, pero no cobra. Lo que pasa es que cuando se duran esos 72 días, el proyecto se coloca en pausa. Y si duran más de 30 días en pausa, se borra el proyecto, pero no te cobran. Ok, ok, muchas gracias. Yo pensaba que Listo, gracias por preguntar. de golpe te cobraban o algo. Eso me comentó el compañero de hacer que creo que él sí hizo ese proceso, pero yo cuando me mencionaron tarjeta, yo dije, no, no, mejor hago otra cosa mejor. No, sí. Bueno, o sea, en este ejemplo se supone que sí vamos a necesitar crédito. Pero los créditos, para que no se asusten, les voy a explicar algo, que es que cuando nosotros utilizamos un modelo económico, como por ejemplo el Nano, son modelos que, por lo menos en millón de peticiones, millón de token, por ejemplo, está costando unos 0,01 dólar. Cuando ustedes vayan a utilizar o vayan a elegir un modelo, ustedes tienen que hacer un proceso que se llama tokenizer, en ver lo que le entra y lo que le sale en modelo. Ver medir normalmente cuáles son las peticiones de entrada y de salida, cuáles son los tokens intermedios, cuánto vale cada uno para uno. ¿Qué hacer con el tokenizer? Un presupuesto. Ya. ¿Tú cómo puedes saber la información? Por ejemplo, eh, API GPT. Tenemos API GPT. Más, vamos a colocar GPT precios. Pricing. Ya. API pricing. Rapidito. ¿Qué te parece los precios? En millón de tokens, con el modelo más, bueno, con el modelo actual más, ajá, de ChatGPT, de GPT, te cuesta eh, 1,7 dólares. Con el modelo Pro, 21 dólares. En millón de tokens. Y con el modelo mini, ese cuenta 0,25 dólares. 1 millón de tokens, así como puede ser un libro de Harry Potter o medio libro de Harry Potter, puede ser 50 hojas, depende. Hay algo que la gente normalmente se confunde y me voy a tomar un espacio pequeño para explicar esto, y es que todos los modelos cuentan los tokens de manera diferente. E inclusive,
Este puede que cuente diferente a este y a este. ¿Por qué? Porque en el modelo hay un entrenamiento que es, por ejemplo, el corpus. Y el corpus, ¿qué es? ¿Qué corpus? Es toda la base de conocimiento que se tiene, el conjunto en completo. Entonces, en ese conjunto en completo, ellos van captando los contextos del entrenamiento. Por ejemplo, Cartagena de Indias. Ustedes saben que Cartagena de Indias es una ciudad y es una sola palabra, Cartagena de Indias. Pero si tú te pones, no conoces Cartagena de Indias y te dicen, hey, ¿cuántas palabras tiene Cartagena de Indias? Es Cartagena de Indias. Tres. Si dentro del contexto de Indias es una palabra, entonces Cartagena de Indias tiene solamente dos tokens de palabras. Entonces eso va midiendo el contexto. ChatGPT inicialmente, para que tengan un contexto un poco más profundo, se entrenó en base a Transformer. Y Transformer se entrenó en base de Wikipedia. Pero ahora a medida de que la gente lo va usando y se va reentrenando, entre otras cosas, normalmente siempre se va viendo. Entonces téngalo bastante presente. Ay, Entonces, por ejemplo, Jesús, ahí aprovechando que estás en la página de OpenAI, si quieres, ábrete una que se llama Tokenizer Tokenizer OpenAI. OpenAI. Ujú, para que, Tokenizer ujú, OpenAI. correcto, para que así los muchachos tengan una idea de que cuando le estás hablando de tokens, ahí dependiendo del modelo que tú elijas, la conformación de los tokens es diferente. Entonces, exactamente. 5 tokens. Ok, Y si tú cambias el modelo, de pronto también te cambia la configuración de, ahí está, el número de tokens, sí, dependiendo del modelo. dependiendo del modelo. Claro. Se preguntarán, hey, Jesús, ¿por qué si tú me estás diciendo de que token es palabra y acá no me está contando como palabra el token, sino que parece que me lo está contando con combinaciones de letras, entre letras, caracteres y palabras? Es porque no siempre, o sea, es que realmente el tokenizer no tiene lógica. No le busquen lógica que no la tiene. Porque acá, por ejemplo, parece que está tomando Cartagena uno Cartagena de este punto de acá, de India, pa. Esto es con una tabla que creo que está más tabla ice cream, no me acuerdo, algo así. Que los espacios son caracteres también, los caracteres invisibles, que ponte tú que el espacio sea un punto, una rayita, una rayita. En fin, acaban diciendo. Sí, Mira, aquí ahí está, Jesús, aquí está la ahí representación. ahora que acabas de bajar, una regla, no es precisa, pero una regla es que 3/4 de una palabra equivale, o sea, un token equivale a 3/4 de una palabra. Entonces, 100 tokens equivalen aproximadamente a 75 palabras. Entonces, con esa fórmula se puede hacer un aproximado de cómo los modelos tratan de calcular los tokens. Entonces, hay algunos modelos, los de Gemini, los de OpenAI, los de Anthropic, que cada uno tiene su, como dice, rule of thumb o la regla del dedo gordo. Entonces, la que la mayoría de las personas sigue es que un token es aproximadamente 3/4 de una palabra. Claro, y aquí, pues si se pueden dar cuenta, es lo que dice el señor Fernando, es cierto. O sea, es cuestión de que se pongan a iniciar el tokenizer y tomen una decisión bastante adecuada. Porque después no reciban sorpresitas en la factura. Así que tenganlo bastante presente. Sí, y ahí para que hagan el cálculo, por ejemplo, como decía ahí abajo, si tú tienes 100 tokens y ese número 100 lo multiplicas por 3 y lo divides entre 4, entonces te da aproximadamente 75 palabras. Entonces, hay un tema que yo hago mucho énfasis en él y se llama
la economía de los tokens, que se menciona tokenomics. Entonces, tokenomics es saber que los tokens existen, saber que los tokens tienen relaciones aproximadas a las palabras del corpus, como lo mencionó Jesús, y que esto se tiene en cuenta en el precio que cuesta utilizar estas APIs, porque muchos de estos precios están basados en 1 millón de tokens. Y el precio depende si es input o si es output o si es caché. Entonces, qué bueno que Jesús haya traído esto a colación, porque eso es algo en lo que ustedes ya tienen que comenzar a pensar. Tokenomics, ¿ok? Claro. Dale, Jesús, qué pena. Y ya si se quieren poner más específicos, ya para cerrar el temita, esto cada uno se preguntará, ¿y por qué lo están partiendo en cuatro? Porque, o sea, esto se parte de tal forma de que cada token se complemente con un token diferente, pero ese se aproxime, no, es en base a una probabilidad específica. O sea, ¿qué posibilidad hay de que car y ajena, no, car, ena, estén en una sola palabra? Eso quiere decir, por ejemplo, una entre 450 millones. Quiere decir de que si tú escribes Cartagena con un error ortográfico, normalmente por eso es que te lo toma válido. Bueno, ya saliéndonos ya del tema de tokenizer y todo lo demás, vamos a hablar cómo sacar la API. Sacar la API es sencillo. Ustedes simplemente se meten a este link, OpenAI Platform. Se meten, ¡guau! Aquí está en chat, se colocan a API Case, ya, llegaron. Llegaron y llegaron. ¿Cómo la crean? Bueno, antes de crearla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos en modelo, seleccionamos con doble clic, le colocamos en Create New Credential y vemos qué nos pide. Sí, esto es súper importante. Siempre hay que ver qué nos pide la API o directamente la integración con el Node.js para nosotros utilizar. Nos pide, lo único que nos pide importante es la API. Y la organización ID, opcional, pero siempre nos pide la API. Esto si está acá, no lo toquen. Normalmente sí puede variar a veces entre versión 1 y versión 2, eso ustedes van haciendo pruebas más adelante, pero en lo general no lo toquen, déjenlo así. Voy a crear una prueba y la voy a borrar obviamente porque después ya me cogen los créditos míos. Ese es fuller. Create new secret key. Acá coloco mi tipo, ¿cómo quiero que se llame? Prueba clase 4 poco número. Al proyecto, acá yo puedo crear un proyecto por acá. Por acá hay una opción para crear proyectos. Yo creo un proyecto, acá yo lo voy a crear en el proyecto principal. Aquí le voy a colocarle todos los permisos, los permisos, solamente los permisos. Y acá este servicio, cómo se llama el proyecto y todo. Y acá simplemente crear la llave. Que vengo acá, lo copio y lo pego allá directamente. Ya. Copio y pego. Ya no necesitas hacer más nada. Acá lo borro. Sí. Borrar. Ya. Listo. Acá vienen, lo colocan. Y cuando lo colocan, yo no lo hago porque ya lo tengo. Me meto acá. Y acá, por ejemplo, aparece esta opción Connection Text Successful. Reintento para ver la conexión. Esto es muy importante. Siempre verifiquen que tenga conexión. Si no tienen crédito o lo que sea, no importa, pero siempre dicen que tienen conexión, porque a veces se enredan diciendo, ay, es que yo le metí plata, pero no me está cogiendo y es por esto. O a veces es viceversa, entonces ténganlo muy presente. Entonces lo colocan y ya tienen su API de Node.js configurada. No tiene pérdida, es bastante sencillo. Con la API esta directamente de Gmail y de todo, de Six y muchas integraciones que tiene Google. Es complejo al principio, pero ya después de que ustedes lo dominen, ya está en breve.
supremamente rápido. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sencillo. Ingresan a console.cloud.google.com, colocan su correo normal, personal, uno de prueba, si quieren hacer prueba o si quieren hacer algo personal de un cliente, le colocan el correo de un cliente. Y por acá, mira que acá dicen, comienza tu prueba gratuita con $300 en crédito, no te preocupes, no se te cobrará ni compra. Esto es el free tier que les comenté. Acá yo puedo comenzar gratis, pero no lo voy a hacer. Bueno, sí, capaz y lo hago más adelante, pero por ahora no. Entonces acá, se meten acá. Acá no le aparece, le puede aparecer nada si no tienen ningún proyecto, pero ingresan. Y acá le colocan nuevo proyecto. Vamos a colocar proyecto de prueba. Proyecto de prueba. Creamos. Acá en el proyecto de prueba, ¿y por qué me gusta trabajar con Gmail? Porque Gmail es difícil cuando tú no conoces, pero para que tú lo conoces es bien práctico, porque Gmail tiene correo electrónico, Gmail tiene calendario, Gmail tiene eh, API, Gmail tiene de todo, y ustedes simplemente lo pueden hacer así de simple. Se colocan acá directamente al Marketplace y colocan acá, por ejemplo, calendario. Ah, no mienta, que no era. Esto es que, como les digo, esto enreda. A mí me enreda a veces. Entonces, por acá hay que Buscando las buscar. APIs, Jesús. Acá, APIs y servicios. APIs y servicios y nos dirigimos a bibliotecas. Y acá ahora sí buscamos calendar. Aquí está, calendario API. Ingresamos. Cuando ingresemos, utilizamos la opción habilitar. Aquí obviamente podemos leer. Yo no leo eso. Que ya lo he usado antes. Aquí tenemos la documentación. Estos son los instructivos, la API de referencia. Vamos a abrirle una nueva pestaña. Ahí está. Canales, estas son las peticiones que tú puedes hacer. Puedes borrar una red, el acceso. Ya si quieren catarrearlo, si quieren verlo, ya saben cómo llegar acá. Pero a practicidad, habilitamos. Esperamos a que cargue. Y mientras esperamos a que cargue, él mismo me dirige a API Servicio. Ya lo tengo acá. Para llamar esta API desde tus propias aplicaciones es posible que debas crear credenciales. Intuitivo, creo credenciales. ¿Qué API estás usando? Google Calendar API. ¿Qué voy yo a hacer? Datos de usuario son datos que pertenecen a Google como dirección, correo electrónico, edad, consentimiento, ta. Son aplicaciones que pertenecen a tu aplicación como backend de Cloud. Datos de aplicaciones. Voy a colocar datos de aplicaciones. Coloco siguiente. Siguiente. Crear nombre de la cuenta. ¿Cómo yo quiero que se llame el servicio? Prueba clase. Así. Dirección y de cuenta de servicio. Descripción. Ahora voy a poner descripción. Ahí está. Permiso. Selecciona tu rol. Puedo utilizar rol básico, rol basado en funciones abajo. Puedo colocar todos los roles. Voy a colocar usar recientemente propietario. Continuar. Ya. Esto es opcional y todo lo opcional se omite. Listo. Ya tengo todo. Entonces me voy nuevamente a credenciales. Me voy a esta prueba de clase, que es lo que acabamos de crear. Por acá. Acá me aparece correo electrónico, prueba, clase, proyecto, prueba, bla, bla, bla. Me aparece por acá. Y acá habilito la cuenta de servicio. Ya le coloco configuraciones avanzadas. Puedo ver las configuraciones. Y está todo. Puedo ver las clases, puedo ver las métricas, puedo ver los registros. Todas otras cosas puedo verlos por acá. Listo. Esto es administrar permisos de cuentas de servicio. Aquí voy a ver acá. ¿Qué me dice? Añadir rol propietario, añadir allá.
No, esto por acá no es. Bueno, a manera de la clase, yo acá por acá, está proyecto de prueba. Vamos a ver la configuración de la clase de 8N. Entonces acá, ingreso. Entonces, en cliente, vamos por acá. Seleccionamos la opción de cliente, es como yo quiero, como el nombre que yo clasifico el cliente, lo coloco por acá. Coloco, esto es súper importante, que es el origen. En este caso, yo como acá mi Webflow lo tengo acá directamente. Venga, directamente si pueden observar. Yo simplemente lo coloco hasta por acá y listo. Y ese URL es la que voy a colocar. ¿A dónde, dónde, dónde? ¿Dónde veo? Me perdí. Sí, por acá. Es la que voy a colocar acá directamente. Y la misma la coloco acá. Y coloco la URL completa porque ajá, hay que estar prevenidos del callback. El callback, eso es normal que siempre lo saque de ahí. Nah, porque el callback y te lo dan. Mírenlo acá. Simplemente lo copian y acá lo pegan. Y ya. Por acá está el ID del usuario. Y con el ID del usuario, sí, tienen mi ID. Sí, ay, Jesús, te dejaste ver el ID. Sí, aquí está. Ya, ya, ya. Pero necesitan el secreto del cliente. Y no lo tienen. Jajaja. Pero, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cogen el cliente, la pegan acá. Y el otro lo pegan acá. Ya. No tiene pierde. Esto lo tienen que hacer con. Mira, ustedes configuran esto una primera vez y ya. Esto lo guardan y este cliente lo guardan. Y esto hace referencia a su proyecto. Téngalo presente. Es decir, las mismas credenciales les sirven para correo, les sirven para chats y les sirven directamente para calendario, para todo. Lo que sí tienen que hacer es, cada vez que ustedes vayan a agregar un servicio acá, tienen que agregar directamente el servicio acá en Cloud. Ya que en Cloud simplemente se colocan acá, lo abren, se colocan directamente en la API de servicio, la biblioteca, y acá buscan, por ejemplo, el famoso calendario. Calendario. Colocan el calendario. No, esta es la API. Ay, ay, ya como tengo calendario. Sí, ya como tengo calendario ya. Bueno, ya. Colocan el servicio, lo habilitan y ya. Y vuelven a seguir el proceso. El proceso es de copiar las credenciales de un lado para otro. ¿Alguna duda hasta este punto? No. Perfecto. Bueno, por motivos de tiempo, hasta este workflow, que es un workflow útil, que lo pueden utilizar en el día a día, lo dejamos hasta por acá. Y vamos a continuar con la rentabilidad de N8N, que es un extra bastante chévere. Jesús, Los tramos, ese ¿sí? lo vas a dar hoy porque faltan 5 minutos. ¿Te alcanza el tiempo o quieres comenzar con esto en la siguiente sesión? No, esto sí me alcanza. Ok, listo. Ya ustedes con el Webflow, con el webhook del principio, que conecten directamente con, con N8N, su aplicación con N8N, aplicando directamente la configuración que ya tiene todo ese conglomerado de subaplicaciones que es de Google. Y directamente ya como aprendieron a configurar y aprendieron a sacar presupuesto acá directamente de ChatGPT, de GPT, ustedes de aquí en adelante ya pueden, ya pueden decir que tienen los conocimientos básicos de N8N. Pueden decirlo a cierta ciencia. Porque simplemente en N8N ustedes se colocan a desear, se colocan a ver cómo funciona y cómo funciona con flujos lógicos con flujos lógicos. Ya. ¿Cómo ustedes lo pueden monetizar?
con estos tres modelos de negocio. Pueden hacer consultoría, automatizan procesos internos de empresas y onboarding corporativo. Puede hacer un software como servicio de backend oculto. Este es ya cuando tienen un frontend con un bytecoding o directamente con que no tienen que colocar código para programar como herramientas como, por ejemplo, V0, .dev. Pueden colocar V0, pueden colocar todas las herramientas que quieran. Esta ya les entrega el frontend y acá lo conectan con el backend de N8N, lo tienen ahí, o directamente con integración. Como Shopify, tú diseñas el intermediario y cobras por la solución. Siempre tienen que tener en cuenta una cosa. Ustedes el N8N como tal no lo venden. Ustedes venden el N8N como solución. Ustedes tienen que primero crear una aplicación, un software, y ese software lo conectan porque el cliente siempre es de lo que le entra por los ojos. Y si un cliente no ve el backend, el cliente no va a comprar el backend. El cliente tiene que ver, ay, mira, un botoncito y aparece magia. Eso es lo que ve el cliente. Por ende, las consultorías B2B siempre están acompañadas de un software como servicio. Estas son las integraciones nativas. Tenemos el Lag, Streets, OpenAI, Postgres, podemos implementarlo con Docker, email, Uberhood y calendario. Esta es la era de los agentes de inteligencia artificial. Este ya dejó de ser el futuro y se convirtió en un presente. De flujos deterministas a flujos de agentes autónomos. Quiere decir que los mismos agentes, los mismos flujos eh, se pueden corregir a sí mismos o pueden hacer que ellos mismos actúen cuando tengan errores y puedan actuar con las soluciones que uno mismo les imponga con las reglas. Memorizan lo que va a ser la primicia del entrenamiento que sigue. Este es el flujo lógico de ejecución de un agente. Es básico. Llega una entrada, el agente lo piensa, quién es el cliente, realiza la acción, busca en memoria, el cliente ID, saca 1, 2, 3, usa la API y genera una acción. Y la acción hace una observación de venta recibida y eso genera un resumen y ahí está enviando el resultado. Si se pueden dar cuenta, esta fue la integración que nosotros hicimos con el agente que cada las 8 de la mañana envía un resumen de correos. Los cuatro pecados capitales de N8N. Workflow Spaghetti. La solución, modulizar y ejecutar los workflows. No tiene manejo de errores. Esto lo veremos en la próxima clase, que es los triggers global, los stacks, la API de los errores, sistemas sin de credenciales y los nodos sin documentar. Siempre es bueno documentarlo con las notas. Bueno, practiquen y esto fue la clase de fundamentación de N8N. Espero que haya sido de su agrado y el tiempo, bueno, premió bastante, que siempre alcanzó. Muchas gracias, Jesús. Voy a detener la grabación de la sesión 1.